La clase que vamos a desarrollar, y precisamente el tema, lo he titulado Desde la neurona motora primaria hasta el puente cruzado. En esta gráfica podemos observar la vía descendente desde la corteza cerebral hasta nuestro músculo. Vamos a ver ahora la composición de esta vía por las distintas neuronas. La primera neurona está alojada en la corteza cerebral. El cuerpo de la neurona constituye parte de la corteza. Los cuerpos de la neurona le dan a la materia cerebral el color. Los cuerpos constituyen la sustancia gris. Y a grandes rasgos, todo lo que es la neuroglía, y en este caso los axones, podemos considerarlo que le dan el color blanco a la sustancia. Es así, de esa manera, donde vamos a encontrar sustancia gris y sustancia blanca en el sistema nervioso. Y principalmente, la sustancia gris está constituida por el soma, el cuerpo de la neurona. Vemos cómo aquí, con esta flecha roja, estamos señalando el cuerpo de la neurona y luego su prolongación a través del axón. Vemos que aquí hay una decusación, se cruza hacia el lado opuesto, para luego terminar haciendo sinapsis en una segunda neurona a nivel de la médula espinal. Señalamos el cuerpo de la segunda neurona y luego, a través de un axón muy pequeño, hace sinapsis en una tercera neurona. Entonces aquí tenemos en la sustancia gris de la médula espinal el cuerpo de la tercera neurona, la prolongación a través de su axón, y aquí vamos a tener la unión de la tercera neurona con nuestras fibras musculares. Eso constituye y se denomina una vía descendente que viene desde la corteza del cerebro hasta nuestro músculo. Vamos a ver ahora en el siguiente gráfico dónde se ubica el cuerpo de esta primera neurona. En este gráfico podemos ver la superficie externa del cerebro de un hemisferio y el dibujo que tenemos debajo es la otra mitad, pero desde el lado interno. Vemos en la situación donde está coloreado en celeste, rojo y otros distintos colores, y esto es lo que se denomina el área motora. No es necesario que sepamos el área motora primaria, secundaria o el área premotora, pero sí para tener idea de aproximadamente cuánto es la superficie donde se alojan el cuerpo de la primer neurona de la vía motora. En esta otra gráfica podemos ver lo que se denomina el homúnculo motor. Es decir, en esa área de corteza que estuvimos viendo en la gráfica anterior, cómo se encuentra representado en esa pequeña superficie todo el cuerpo humano, todo lo que es rostro, cara, cabeza, lo que es mano, lo que es brazo, tronco, pierna y pie. Es decir, las neuronas que salen con su cuerpo desde esa superficie cerebral son las que le van a dar la motricidad al cuerpo de ese área tan chica como se ve en el dibujo. Una vez descripta esta vía descendente desde la corteza motora, vamos a ver y a repasar un poco los distintos tipos de neuronas. Acá estamos viendo una neurona unipolar, porque este es el cuerpo de la célula y solamente desde un punto salen axones hacia un lado y hacia el otro. Este otro tipo de neurona se denomina bipolar porque tiene dos polos y podemos ver cómo la prolongación del axón luego va a terminar en estas terminaciones ramificadas, las cuales se denominan dendritas.
Aquí tenemos una neurona multipolar, donde vemos que ya tiene mayor cantidad de ramificaciones axónicas. Otro tipo de neuronas que podemos observar es, como les dije antes, que habíamos visto la neurona motora, la primera, donde tiene el cuerpo en la sustancia gris del cerebro, en el área motora, y vamos a ver cómo esta célula con su cuerpo y luego su prolongación es lo que se denomina la neurona motora superior, porque es la que está con su cuerpo en la corteza cerebral. Se denomina neurona motora superior o neurona motora primaria. La segunda neurona se puede denominar neurona secundaria o, en este caso, como está por debajo, neurona motora inferior, y es la que hace sinapsis a nivel de la médula espinal. Esta vía motora también es denominada vía eferente, porque es la información de salida desde la corteza cerebral hasta la fibra muscular. Podemos observar en este video y van a ver el impulso nervioso, cómo nace desde la corteza cerebral, luego se decruza, cruza hacia el lado opuesto para darle motricidad, en este caso al lado izquierdo del cuerpo. Es decir, el cuerpo de la primera neurona está del lado derecho, del hemisferio derecho, y va a inervar, a darle motricidad a la musculatura del lado izquierdo. Bueno, una vez visto cómo es el recorrido de esta vía eferente, de esta vía motora, vamos a ver ahora cómo es la producción del impulso nervioso desde la primera neurona hasta llegar el impulso nervioso hasta la fibra muscular. Para ello, primero es necesario tener en cuenta la concentración de los líquidos dentro y fuera de la célula, es decir, la concentración intra y extracelular. Es decir, que la célula nerviosa, y como muchas otras células, son capaces de transmitir un impulso nervioso que se conoce con el nombre de potencial de acción, y ese potencial está formado por cargas eléctricas. Como vemos en este gráfico, aquí tenemos los constituyentes de los líquidos extracelulares e intracelulares. Para comprender un poco más, acá en la gráfica nos dice los cationes y los aniones. ¿Qué es un catión? Un catión, tanto como un anión, son iones, es decir, que son átomos con carga eléctrica. Cuando el átomo está en equilibrio, algunos tienen mayor carga eléctrica o más carga positiva o negativa. Aquí podemos ver, por ejemplo, cómo el sodio tiene una gran cantidad de cargas positivas, por eso se denominan cationes, y aquí el cloro y el bicarbonato tienen carga negativa. Como podemos ver entonces, el líquido extracelular, es decir, todo el líquido que está por fuera de las células, tiene principalmente una mayor cantidad de sodio, de cloro. En cambio, el líquido intracelular, es decir, el citoplasma de la célula, está constituido principalmente por una gran concentración de iones, cationes, potasio. Esto va a hacer que la célula tenga una carga eléctrica por dentro de la célula y otra carga eléctrica por fuera de la célula. Otro concepto que debemos incorporar es, como está expresado aquí, las diferentes sustancias electrolíticas que constituyen
parte de los líquidos corporales. Un electrolito es aquella sustancia que conduce electricidad cuando se disuelve en el agua. Por ejemplo, el cloruro de sodio es un electrolito. En cambio, el agua azucarada o el azúcar no es un electrolito. Entonces vamos a ver cómo están constituidos también nuestros líquidos corporales por distintos electrolitos. Estos electrolitos también los van a encontrar en la constitución, por ejemplo, cuando compran agua mineral, donde ven la etiqueta de la formulación química y van a ver el potasio, el sodio y el cloro, que son los electrolitos más importantes de los líquidos corporales, cuál es su concentración. Estos electrolitos son capaces de generar un potencial. En esta otra gráfica podemos ver que también es la constitución de la membrana celular, pero como les decía antes, los fosfolípidos, y esto es un detalle, pero a veces para tener en cuenta un poco la constitución de lo que es esta membrana, dice cabeza polar hidrófila y las colas son hidrofóbicas. Esto quiere decir, la hidrofóbica quiere decir que rechaza el agua. Esto vendría a ser algo parecido a lo que sucede con una gota de aceite en el agua. Si ustedes colocan en un plato agua y gotitas de aceite, van a ver que tienen las gotas de aceite, por más separadas que las colocamos, en algún momento van a tender a unirse. Entonces, esto sería representante a lo que es una membrana celular, donde hay cierta atracción entre ellas o rechazo por el agua. Bueno, una vez que aproximadamente nos vamos haciendo idea de que hay distinta cantidad de iones, cationes o aniones por fuera o dentro de la membrana celular, podemos observar en este otro gráfico, esta línea que tenemos aquí sería la membrana celular. Lo que está por fuera es exterior a la célula y lo que está por dentro es interior. Entonces vemos cómo el potencial de reposo en forma natural hay una mayor concentración de aniones, entonces el interior de la célula tiene una carga eléctrica negativa y el exterior de la célula tiene una carga eléctrica positiva. Esta diferencia de potencial, esta diferencia eléctrica entre el interior y el exterior, hace a una carga de menos 70 milivolts. Esto es considerado o llamado el potencial de reposo. Es decir, cuando la célula está en reposo y no es estimulada, tiene una diferencia de potencial de 70 milivolts. ¿Qué es lo que a la célula la estimula? Y bueno, puede ser cualquier estímulo. Y bueno, si hablamos del tacto, con rozar alguna parte del cuerpo, esto estimula a este potencial de reposo y la célula transmite esa diferencia de carga eléctrica, la célula se despolariza y envía ese impulso nervioso a través de todo el cuerpo de la neurona y después viaja a través del axón de la neurona para hacer sinapsis en la segunda neurona. Cuando llega el estímulo o llega el impulso nervioso, vemos como hay canales para el intercambio de sodio y de potasio que están cerrados. Entonces,
al abrir los canales de sodio y potasio, hay un intercambio de estos dos iones y esto me va a hacer cambiar la polaridad de la membrana plasmática. La célula, cuando es estimulada y cuando envía el impulso nervioso, pasa a tener una polaridad contraria a la que tenía. En reposo tenía el interior negativo y el exterior positivo, y cuando es estimulada pasa a tener una carga eléctrica diferente, justamente al revés. En este gráfico vemos cómo sucede el potencial de acción dentro de la neurona y hemos visto, por ejemplo, en este axón, cómo la neurona en su estado de reposo tiene una carga eléctrica por fuera y una carga eléctrica negativa por dentro. Cuando la célula es estimulada, pasa al estado contrario, positivo del lado interior y negativo del lado externo. Vemos cómo en reposo, si tenemos la posibilidad de colocar algún medidor de voltaje, como puede ser un tester, un voltímetro, vemos cómo tiene la célula menos 80 milivolts y cuando es estimulada, el potencial de acción pasa a tener 40 milivolts. Si posteriormente cesa el estímulo, vuelve a su estado de reposo y a conservar la cantidad de milivolts de 80 negativos como lo tenía antes. Entonces la transmisión del impulso nervioso es desde el cuerpo de la neurona a través del axón para llegar a las dendritas y hacer sinapsis en otra neurona. Esto es lo que sucede, esta transmisión, en los impulsos nerviosos del sistema nervioso. Y les puedo dar un ejemplo, por ejemplo, cuando utilizamos un perfume o tiramos un desodorante de ambiente, ¿cómo llego a olfatear ese olor, por más que sea agradable o desagradable? Esas moléculas en el aire son recibidas por las neuronas receptoras en la nariz y envía el impulso nervioso hacia el bulbo olfatorio y hacia la corteza olfatoria en el cerebro. Entonces, cómo esa sinapsis química es transmitida a través de un impulso eléctrico para sentir el olor. Después el sistema nervioso lo hace consciente y puedo llegar a decir que es agradable o desagradable. Pero para decir que a través del olor yo puedo llegar a decir que es agradable o desagradable, es, como se explicó recién, un impulso eléctrico que estimula a una neurona, que en este caso hace una neurona receptora. El impulso eléctrico viaja hacia el interior del organismo, hace sinapsis hasta llegar a los centros superiores del sistema nervioso y yo puedo decodificar si es agradable o desagradable. Y eso, en este caso, sería una vía de entrada distinta a la que hablamos recién, que yo les dije que era eferente. Este ejemplo sería de una vía aferente y tiene que ver con la sensibilidad, el tacto, el dolor, la propiocepción. Esta primer célula nerviosa va a hacer sinapsis con una segunda célula nerviosa y esa sinapsis hay de distinto tipo. Aquí, por ejemplo, es una sinapsis axodendrítica, es decir, del axón de esta primera neurona va a hacer sinapsis en las dendritas de esta segunda neurona. En cambio, en este segundo ejemplo, en el ejemplo B, vemos como el axón va a hacer sinapsis en el cuerpo de la segunda neurona. Una vez que el impulso eléctrico llegó al final del axón, llegó al botón terminal del axón, yo me voy a tener que transmitir ese impulso nervioso, en este caso, por ejemplo, a la fibra muscular. Aquí se utilizan, y esto se conoce también con el nombre de sinapsis,
y es a través de un neurotransmisor. Es decir, si yo tengo un impulso nervioso para poder transmitirlo a la fibra muscular, se va a hacer a través de un neurotransmisor. En este caso, es a través de la acetilcolina. La acetilcolina está almacenada en el botón terminal del axón en forma de vesículas, y estas vesículas son eliminadas a este espacio sináptico o hendidura sináptica, pero después esta acetilcolina es recapturada y vuelve al axón, a la parte final del axón de la neurona. Bueno, no sé qué hice, me parece que pausé y hablé en pausa, así que voy a retomar. En esta gráfica vemos dos tipos de células, una con mielina y otra sin mielina. La fibra, que en este caso es el axón de la neurona, no tiene células de Schwann, no tiene mielina, entonces es una fibra, un axón amielínico. Y esta otra neurona tiene mielina y son células mielínicas. Tienen axón con mielina. El beneficio de tener mielina es que el impulso nervioso del cuerpo hacia la extremidad del axón va a ser a mayor velocidad. Es decir, que los impulsos nerviosos van a tener una velocidad de transmisión más rápida. Por ello, hay diferentes tipos de fibras musculares. Fibras de acción rápida, fibras de acción lenta, que tienen que ver exclusivamente con el tipo de neurona que llegan a esas fibras musculares.